Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos con Ángela Sarmiento. Ella es licenciada en publicidad o publicista o como lo conocemos en México, licenciada en marketing. Y nos va a comentar el día de hoy un poco sobre su experiencia, por qué eligió esa carrera, qué tips les pueden dar, cuáles han sido pues los obstáculos que ella ha visto, tanto de la vida estudiantil como de la vida profesional, y pues algunos tips que ella va a compartir también de cómo está el mercado laboral. Si tienes dudas y todavía no sabes qué elegir para estudiar, te invito a que veas el video. ¿Cómo estás, Ángela? Buenas tardes. Hola, Karina, muy bien. Gracias por invitarme a compartir esta información. No, gracias a ti por compartirnos, sobre todo tu experiencia, pues que es muy valiosa. Primero, antes que nada, me gustaría saber por qué estudiaste publicista. Ok, yo en un principio estudié publicidad porque creía, o sea, tenía esos dos componentes que más me gustaban en cuanto a carrera. A mí me costó mucho decidir qué quería estudiar y yo soy una persona muy creativa. O sea, me gustaba pintar, colorear, escribir, tomar fotografías, todo eso me gustaba mucho. Y por el otro lado me parecía que la economía, o sea, soy una persona que también es como muy organizada con sus finanzas, que como que el dinero me gusta, como toda esa parte me gusta. Y en la publicidad encontré una manera como de juntar esas dos cosas. También por el componente psicológico, sí, de semiótica que tiene la publicidad, como que cuando uno se sienta a verlo, tiene muchas cosas del mundo creativo, del mundo psicológico, del mundo del marketing, que confluyen en un solo lugar, entonces por eso la elegí. Perfecto. Y cuéntame un poco, ¿hay diferentes ramas o es solamente publicidad o se divide en publicidad para empresas, publicidad para, no sé, gobierno o publicidad para una persona como marca? ¿Cómo se divide? ¿Cuáles son las ramas que alguien puede elegir? Claro, digamos que en la publicidad, tal cual como tú lo dices, todo lo podemos marketear, todo lo podemos vender y vivimos en un mundo donde realmente necesitamos hacerlo, o sea, necesitamos aprender a vendernos como personas, las marcas que conocemos todos, que vemos en la televisión, esas son como marcas de B2C, que son como consumidor directo, o B2B, que son de empresa a empresa, es decir, yo como empresa también le hablo a otras empresas y ahí también utilizamos la publicidad. Con la parte de gobierno también hay un componente que ahí es cuando a esto se le llama propaganda y es todo ese componente cultural de ideologías, incluso entra la parte religiosa donde también estamos comunicando. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que comuniquemos, todo lo que tratemos de convencer a alguien de venderle una idea, un producto, un servicio, un comportamiento, incluso todo eso es publicidad. Entonces hay miles de maneras en que se puede aplicar. Ok, por ejemplo, ¿tú te enfocaste en algún área en específico? Sí, yo me enfoqué en B2C, que es marcas directas o marcas comerciales, como las marcas que nosotros conocemos, que todos Ok. reconocemos. Por ejemplo, los anuncios que vemos en la televisión o que escuchamos en el radio, ese es el Tal cual. Lo que vemos B2C. en Instagram, de marcas grandes, en eso me enfoqué. Perfecto. ¿Y cuántos semestres tiene tu carrera? Bueno, creo que es muy diferente en cada país. Yo soy de Colombia y mi carrera en mi país duraba 5 años. Ok, es más o menos lo mismo en México también. ¿Y qué es lo que tú viste que fue uno de los mayores obstáculos mientras estabas estudiando? Yo creo que uno de los mayores obstáculos es que en la publicidad, que también se ve en el marketing, pero esto es específico de la publicidad, es que hay muchos roles. Tú entras y estudias y empiezas a aprender una cantidad de roles enorme. Diga, ¿a qué me refiero? Tú puedes ser diseñador, puedes ser copywriter, es decir, la persona que se encarga de escribir, puedes estar en el área de online ads, todos los ads que hacemos por Facebook, por Google, por todas estas plataformas. Puedes estar en el área de accounting, puedes estar en el área de estrategia, puedes estar en el área de management, y así un montón. Entonces creo que lo más difícil fue, digamos, ese primer impacto en el que de por sí ya cuesta decidir la carrera a veces. Sí. Y luego entras a un entorno donde te dicen, bueno, por qué de estos roles, en cuál de estos roles quieres estar? Digamos, en mi caso particular, cuando yo recién empecé, yo quería, o sea, era como, yo quiero ser copywriter, porque como te dije, me gustaba mucho escribir. Y yo dije, no, esa es la manera en que voy a explotar esta parte creativa mía.
y empecé o sea, mi carrera enfocada en eso. Luego con el tiempo eso cambió y cambié de rama. Ahora actualmente trabajo como account manager, toda la parte administrativa y de estrategia. Ok, nada más un poquito para los que no conocemos qué actividad es o qué hace el copywriter. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Claro, si quieres te las cuento todas como para que Sí, por tengan favor. una referencia. Sí, entonces, digamos, yo trabajé mucho en agencias de publicidad. Entonces, son las agencias de la publicidad que hacen, se encargan de que una marca, por ejemplo, Coca-Cola, ellos hacen los comerciales, ellos hacen los avisos de prensa, hacen las cuñas, que es lo que escuchamos en radio, los avisos para internet, todo. Entonces, eso hace la agencia de publicidad. Perdóname que mi gato está, que otra cosa. No te preocupes. Em, entonces, dentro de la agencia de publicidad hay muchos roles. ¿Qué hace un diseñador, por ejemplo? Un diseñador se encarga de, en, en Illustrator o en Adobe o en Photoshop o en todas estas herramientas de diseño, hay muchas más, ¿no? Pero me conozco más las de Adobe. eh, es la persona encargada de hacer visible las ideas, ¿sí? Entonces, un diseñador Ok. se encarga de eso, de crear, conceptualizar y llevar a la vida, dibujarlo, retoque de fotos, armar conceptualmente y visualmente una idea, una campaña, un aviso, todo eso hace un diseñador. Y muchas más cosas, ¿no? Pero a Sí. grandes rasgos eso. Un copywriter o un redactor se llama también, es la persona que se encarga de escribir. Digamos que en términos generales se conoce que el diseñador y el copywriter trabajan de la mano, son personas que como ambas son creativas, trabajan juntos para generar ideas. Ok. El copywriter que hace es la persona encargada, digamos que así simple, es los eslogans. ¿Cómo se comunica la marca? ¿Qué lenguaje utiliza la marca? ¿Cómo te digo Nike, just do it? Como ese tipo de cosas que pueden ser muy, que a nosotros nos parece como damos por sentado. O el diálogo que hay en un comercial, o el diálogo que hay en una comercial de radio, o o sea, todo lo que sea escrito y palabras dentro de una pieza publicitaria, eso hace el copywriter. Ok. Está el rol de planner o de planeación o estrategia, que es la persona encargada de coger todos los trends, ahí sí vienen mucho todas estas palabras que vemos en social media, todos los trends, y ver cómo eso se alinea y tiene sentido con la marca, las necesidades de la marca o del cliente, y cómo eso tiene, o sea, cómo eso se une para crear algo nuevo. Digamos, la marca quiere sacar un nuevo producto, un nuevo servicio. ¿Cómo lo hacemos de una manera que tenga lógica, que sea coherente con lo que es la marca y con lo que está pasando en este momento en la realidad? Y el otro rol que es como de los importantes es account management, que es el que yo normalmente hago, y es el rol que se encarga de que todo funcione, de que cada persona sepa qué tiene que hacer, de tener esa relación uno a uno con el cliente, es decir, digamos que tú eres mi cliente, tú me dices, mira, quiero sacar un comercial, quiero que el comercial dure esto, quiero que diga esto, y yo soy la encargada de activar, por así decirlo, a las otras personas de las que hablamos y hacer que todo pase, cumplir tiempos, cumplir presupuestos, hacer que todo suceda y que salga, que vea la luz, digamos. Ok. También Perfecto. hay Y personas, dime. adelante. También hay personas o una categoría que es medios y producción. Hay medios que son las personas que se encargan literalmente de ponerlo en el televisor, de que salga en el Ok. radio, de que salga en social media y hace esas negociaciones. Y producción es todo lo de producción, de grabar como tal el comercial, de grabar como tal las cosas que vemos, de tomar las fotografías. Hay muchos roles, pero esos son Bueno, como los rasgos. ahorita que lo comentas son muy diferentes, pero en general, ¿qué materias son las que ven? No tanto específicamente cada rol, sino en general en toda la carrera que puedan ser compatibles. Digamos, súper importante estrategia, se ve transversal porque necesitas empezar a crear y a sostener un pensamiento estratégico para cualquiera de los roles. Em, Se ven clases de diseño, es decir, así digamos, yo no soy diseñadora, no lo soy, pero tengo nociones muy claras del diseño, sé Ok. qué colores van bien, sé qué figuras van bien, sé qué colores son armoniosos, las paletas de colores me las conozco, sé cómo utilizar un programa, porque esto es importante por más de que tú no quieras ser diseñador y tú digas como esto no es para mí, yo no quiero, porque en el momento en que digamos, si haces un rol como el mío y le estás pidiendo a una persona que
hazme este diseño, crea esto. Yo tengo que también tener la capacidad de entender cuánto se demora eso, que, si me entiendes, cuáles son los Sí, requerimientos, las necesidades que tiene la otra persona para poder hacer ese trabajo. También se ve fotografía, se ve redacción, o sea, de todo es un poco, no sé cómo sean los pensamientos en los diferentes países, pero en general es eso, como que tocas base con todo y también tienes mucha parte de creatividad, como así creatividad, de que te dicen, mira, si tuvieras este cliente, ¿qué harías? ¿Cómo harías esto? ¿Por qué? Porque es una carrera que es muy práctica y al mismo tiempo evoluciona constantemente. O sea, así cada que sale, cuando salen los reels, es un nuevo medio y tenemos que todos en la industria volver a aprenderlo, o sea, volver a aprender constantemente. Entonces es una sí. carrera que en términos de materia se basa en crear bases de pensamiento estratégico, de creatividad, de producción, de todo eso. Y una pregunta ahorita que se me viene a la mente es, ¿cómo impacta ahorita tanto, pues tanto influencer que ahora hay eh, en las redes sociales a las personas que estudian marketing o publicidad? Porque pues muchas veces ya una persona al tener un teléfono ya puede hacer todo desde su teléfono y ya no dicen o creen que ya no necesitan a alguien que les pueda manejar la marca. Claro, digamos que eso, una cosa son los influencers de cómo ellos trabajan para ellos mismos, que obviamente crean su voz, su tono y lo que tú dices, se encargan de todos por sí mismos y generalmente no necesitan a alguien más, pero con el tiempo cuando crecen mucho sí que necesitan a alguien que les ayude a mantenerse coherentes, lo que te decía, la coherencia de lo que quiero hacer nuevo, de lo que está pasando nuevo versus lo que quiero desde un principio, desde un core, como vender y ofrecer. Eso traducido a las marcas ha tenido un impacto muy interesante, a mí me parece que muy positivo también, porque toda esta oleada de influencers lo que ha hecho es crear un canal de comunicación mucho más uno a uno, mucho más yo confío en esta persona y confío en lo que la persona me dice, me ofrece, usa, recomienda, todo esto. Entonces, ha sido un buen, o sea, tiene un buen impacto en el sentido en que le ha permitido a muchas marcas acercarse de otra manera, con otra familiaridad a lo que era antes. Ya no es la marca que está ya en el televisor inalcanzable, que solo utilizan los grandes personajes, sino que también puedo ser yo. O sea, me Perfecto. aterriza y me humaniza las marcas. Ok, sí es otro punto de vista que teníamos, muy diferente al que teníamos antes. Hablando de estos cambios que hay en todo lo que es los medios y el marketing, ¿qué aspectos ves ahorita importantes para el mercado laboral? O sea, ¿crees que ya está saturado o todavía ves que hay muchas oportunidades para que la gente siga expandiéndose con el marketing? Yo genuinamente creo que hay mucha oportunidad de crecimiento, mucha, sobre todo para las personas más jóvenes, precisamente por el entendimiento de redes sociales con el que llegan las personas. El marketing y la industria publicitaria como tal, desde mi perspectiva en este momento, es una industria que sigue creciendo porque cada vez necesitamos más, cada vez necesitamos algo diferente. O sea, si nos vamos a los puros inicios, Facebook incluso gasta en publicidad. Por más de que Facebook es gigante y ya todo el mundo lo conoce, necesita un espacio de publicidad y un espacio de marketing porque todo está en constante cambio. Entonces, sí creo que hay una oferta laboral bastante amplia, sobre todo también por lo que te decía que hay muchos roles. Entonces no es que Sí. las 20, digamos, 50 personas que estudian publicidad o marketing van a llenar los mismos 50 roles. No, es que hay 200 roles que puedes trabajar en una agencia, como lo hice yo, puedes trabajar en una marca como directamente para la marca, puedes trabajar en startups, hay mucha oferta. Eso sí, Sí, es sí hay mercado laboral entonces para los siguientes años. Y la otra pregunta es, ¿qué consideras tú que es necesario aprender o reforzar una vez saliendo de la universidad que dices, esto no me lo enseñaron, pero lo necesito a fuerza para el trabajo? yo no diría que solamente para publicidad en particular, pero sí creo que hace falta un aprendizaje de, bueno, de varias cosas. Primero, del entendimiento emocional, de la inteligencia emocional en el trabajo. O sea, digamos, esta carrera en particular, y sé que muchas también lo son, pero es una carrera de mucho estrés, de mucha inmediatez. A qué me refiero? Que si es casi como las noticias. Si algo sucede aquí, tengo que reaccionar ya.
y eso requiere cierto manejo emocional y cierta compostura, digamos. Sí, Por otro lado, la parte de, y esto algunas universidades lo dan, yo lo vi un poco por encima, pero lo alcancé a ver, y es toda la parte de analíticas y métricas al momento de hacer data, o sea, análisis de datos, porque me parece importante que lo aprendas, ojalá que la universidad en la que estés te lo enseñe, pero el análisis de datos te permite verificar, validar lo que hice funcionó o no funcionó, y no simplemente hacerlo por hacerlo. Y también te da una referencia de dónde estás, a dónde quieres llegar, y da como un entendimiento mucho más global de lo que estás haciendo. sí, eso es muy importante. Incluso es bueno remarcarlo porque muchos a veces eligen la carrera donde no haya matemáticas, donde no haya números, pero pues en todas partes se utilizan. Sí, yo era una de esas personas. Afortunadamente no es el grueso, o sea, no es el grueso y más que la parte matemática, porque afortunadamente, de verdad, hay muchas herramientas que lo hacen ahora automáticamente las matemáticas. ¿Qué pasa? Y a lo que iba es, ¿cómo interpretamos esos datos? Sí, ¿Cómo hacemos sentido de que de repente una marca perdió 5.000 seguidores? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué pasa? Como todo eso cuando uno en serio lo aprende y uno en serio se toma el tiempo de estudiarlo, de entender esas métricas, qué significan esos datos, causa un impacto en el trabajo. Te lleva más perfecto. allá, te da una mejor visión. Sí, pues entiendes qué es lo, como tú dices, qué es lo que está pasando. Y por último, ya la última pregunta, ¿qué perfil consideras que debe tener una persona que elija estudiar publicidad? Una persona que elija estudiar publicidad definitivamente tiene que ser una persona creativa. Y cuando digo creativa, no necesariamente que pinte, dibuje o haga cosas así, no, sino una persona que le guste crear algo desde cero. Porque no es simplemente sentarte al frente del computador y hacer lo mismo una y otra vez, una y otra vez, sino es crear cosas nuevas. De hecho, hay que tener cierto riesgo dentro de ti, porque vas a exponer tus ideas y te pueden decir, no, eso me parece horrible, o te pueden decir, amo esto, me parece increíble. Entonces, eso me parece súper importante, la creatividad. Es una industria creativa, simplemente es así. Em, Creo que también resiliencia, no sé cómo funciona en todos los países otra vez, pero creo que en general es una carrera que necesita que tú te permitas a ti mismo cometer errores. ¿Sabes? Si vas constantemente en busca del perfeccionismo y que todo esté exactamente igual, que todo salga siempre igual, de pronto va a ser muy frustrante, porque no podemos controlar. Cuando hablamos de creatividad, hablamos casi que de arte y el arte es subjetivo. Y pasa lo mismo, o sea, puede que a una persona una idea le parezca increíble y a la otra le parezca horrible. Entonces, es como tener esa resiliencia y una persona que le guste leer. ¿Por qué leer? Porque hay mucha información y muchos casos de estudio que te van a permitir aprender mucho más rápido, llegar mucho más rápido a un nivel donde aportas valor a las empresas. Entonces, eso ayuda. Perfecto. Y bueno, ya un bonus. La última ya, para terminar. Em, ¿Consideras que una maestría, después de estudiar la universidad y la carrera, que una maestría les da un valor extra para encontrar un trabajo en su área de publicidad? No. No. En mi Ok. experiencia, no. ¿Por qué? Porque he visto muchas personas con maestrías que no hacen ninguna diferencia. ¿Qué hace la diferencia en esta industria? La experiencia. ¿Con qué marcas trabajaste? ¿Qué campañas has hecho? ¿Qué ideas has tenido? ¿Sí? Eso abre las puertas. Lastimosamente, pequeñas marcas, empresas pequeñas, es mucho más difícil, por más de que tengas una maestría. Pero si tú eres una persona que se mueve, que le gusta mostrarse, que está dispuesta a ponerse al frente, a pararse, a defender una idea, vas a llegar mucho más lejos que si tienes una maestría, un doctorado y etcétera. Perfecto. Ese es muy bueno, muy buen tip porque mínimo en ingeniería, sí, a veces hace la diferencia la maestría porque ves cosas más a profundidad. Pero en marketing, como tú dices, la experiencia es lo más importante. Pues Sí, y mucho, sobre todo, perdóname, sobre bueno, todo que adelante. como te decía, es una industria que cambia diario. Sí, Entonces no hay ningún pensum de maestría, o sea, no puedes hacer maestría, o sea, no puedes hacer una maestría en radio porque va a cambiar al día siguiente. O sí, sea, sí se puede, pero
pero Pero no ya tiene mucho. ahorita, sí, tienes toda la razón. Ahorita ya casi, la verdad, nadie escucha el radio. Ya es más podcast o algún otro tipo de medios. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, Ángela, por mi parte son todas las preguntas. No sé si tú quieras compartir algo más. Em, no, bueno, sí, digamos que más como para las personas que quieran o que digan, oh, sí, me gustaría estudiar, estudiar marketing o publicidad o sus semejantes, yo creo que es también una carrera que necesita de paciencia y de crecimiento y sobre todo de uno saber para dónde va. Como, ¿a qué me refiero? Como es una carrera donde vas a necesitar mostrarte, donde vas a necesitar defender tus ideas, donde vas a necesitar pararte alto. Yo sé que suena muy chistoso, pero es en serio porque eso es lo que te va a ganar, lo que te va a ayudar a ganar respeto y no respeto en el sentido de, ay, los demás me respetan, sino como yo creo en mí y mis ideas son valoradas, que eso es lo que te dispara. O sea, al final, si tú tienes miedo de hablar, si tú tienes miedo de, que también es algo que se cultiva, o sea, no es que si tienes pánico escénico digas, ah, no, entonces esto no, sino que es algo que se cultiva, em, pero si no tienes esas habilidades, esconder, no es una carrera para esconderse, digamos, O sea, es hay que una tener carrera para, confianza exacto. en sí mismo. Perfecto. No, pues muy buenos tips, Ángela. El día de hoy aprendimos mucho sobre la carrera de publicidad o marketing, como la conocemos en México. Y pues te agradezco nuevamente el tiempo y tu colaboración con nosotros. No, a ti muchas gracias por la invitación. Espero que te Gracias. anime. Claro que sí. Muchas gracias. Con gusto.